¿Qué tal? Buenas noches. Como cada miércoles nos encontramos en este lugar, en la sede de Huracán, aquí en la avenida Caseros. Y la entrevista con el pasado, el presente de notables figuras de Huracán. Parece mentira porque llegamos al 6º programa, ¿eh? Qué bárbaro, ¿eh? Aquel comienzo con el Pato Toranzo, y hoy tenemos una reconocida figura que realmente apenas llegó a la sede ya observamos el cariño que le tienen a este personaje que hemos invitado esta noche, y vamos a recorrer su historia en la habitual hora de los miércoles. Podemos darle ya el aplauso al señor Claudio Murresi. Y de alguna manera voy a iniciar esta entrevista como lo iniciaba con Miguel Brindisi en el 2º programa. ¿Llegaste a tu casa, Claudio? La verdad que sí. Yo nací acá a 4 cuadras. Y mi papá a mi hermano le puso Norberto, por Norberto Tucho Méndez. Así que nací en una casa quemera que habitualmente hacía el recorrido desde los domingos, desde la calle Garro y 24 de noviembre hasta la calle de Anfunes, y de ahí derechito hasta la cancha Huracán, donde iba con mi papá y mi hermano, y en el recorrido se iba llenando de hinchas. Entonces empezábamos 3 y llegábamos 200 a la cancha, acá en Alcorta. Y la sede de Huracán también fue el lugar donde me vine a probar en ese momento era Riera el técnico, y probaba donde está la cancha de ahí por General Urquiza. Y nos probaron, nos dijeron que quedemos. Yo no volví, porque en esa época no sé por qué no volví. Y después volví cuando estaba el señor Maure, en lo que eran las divisiones preparatorias de Huracán. Era previo a lo que son hoy, vendría a ser lo que es hoy el fútbol infantil. Y bueno, ahí nos quedamos con Omar de Felipe, con Claudio García, con un grupo, con el Cachorro Gutiérrez, con un grupo de chicos que después tuvimos la suerte de llegar a primera. Y cuando venía caminando recién, acá al lado de la sede había una casa de deportes. Y yo recuerdo que con mi papá tendría 4 o 5 años yo. Y mi papá nos trajo a comprar la camiseta de Huracán. La camiseta de Huracán antes, las camisetas de los equipos antes se compraban y se cosían los números. Se compraba la camiseta y el número aparte. No se pegaban. No se pegaban o no venían ahora sí, como claro, vienen. Sí. Y se cosía también el logo. Por lo menos eso recuerdo a mi mamá haciéndolo. Y me acuerdo que mi hermano eligió la número 5 y mi papá le dijo Viverti. Y yo elegí el número 8, y en ese momento era Tito Gómez. Tito Gómez, claro. Y después, por supuesto, fue ese monstruo que fue mi ídolo, que al lado de mi cama tenía su póster, que era Miguel Brindisi. Miguelito Brindisi, que acá se sentó donde estás vos, hace 15, 20 días. Claudio, ¿y cómo se tomó en la familia cuando vos decidís jugar a la pelota? Yo quiero emprender el camino profesional de jugador, viste que no es como ahora. Claro. Ahora los padres quieren salvarse con el nene. Antes, no, ¿qué vas a hacer? Jugar de fútbol. Tenés que ser abogado, médico, nada de jugar a la pelota. Siempre tuve un apoyo muy grande de mi papá y de mi tío. Mi tío me llevaba, él repartía pollos y huevos, y yo lo ayudaba a trabajar a las 4 de la mañana, nos levantábamos. Bueno, había venido las historias mucho más profundas, había venido el golpe militar, yo dejé el 2º año, dejé de ir al colegio secundario, a mi hermano lo había secuestrado la dictadura, lo había desaparecido. Mis padres de alguna manera trataron de preservarme y dejé de ir al colegio secundario y empecé a trabajar con mi tío. Y después de repartir pollo y huevo íbamos a una plaza y practicábamos, y yo ya estaba en las divisiones inferiores. Después
porque veo que acá hay chicos de la pensión. Después yo retomé los estudios, había empezado a jugar en la primera de Huracán, estaba ahí en el plantel de primera, y retomé los estudios de noche y me recibí en quinto año de colegio comercial. ¿El camino de las inferiores fue rápido? ¿Fuiste quemando etapas rápidamente hasta llegar en primera o fue normal? Sí, no, ya en sexta división subimos con el Turco García, que él era un año menor, subimos a la primera división. Ya mostraste cualidades. Ya empezamos a... Sí. Y nosotros tuvimos la suerte, el inicio con Claudio García es vamos muy junto a muchos lados, porque también nos toca la selección juvenil. Claro. Nosotros vamos a lo que es el sudamericano en Ecuador y después al mundial en Australia, en el año 81. Yo ya había debutado en el 80 en Huracán, Claudio había debutado 2 o 3 meses antes, él es un año menor que yo. Y bueno, y con distinto carácter. Era sí, difícil. Nos complementábamos bien, porque yo siempre fui más serio, él siempre fue la alegría. Sí, qué sociedad. ¿Cómo era? Era difícil seguir el ritmo del Turco, ¿eh? Pero el Turco es un loco, pero un loco inteligente. Sí, un loco inteligente. Un loco vivo. Sí, Claudio nunca, por lo menos en esos años que estuvimos juntos, siempre fue muy respetuoso del entrenamiento. Bueno, era muy alegre, es muy alegre. Después, bueno, cayó y por suerte se recuperó fuertemente y hoy es un hombre muy digno y está trabajando. Y está trabajando, sí. y hasta expone lo que fue su problema para que nadie pueda caer como cayó él, ¿no? La verdad que es muy digno. Muy digno. ¿Qué recordás de tu debut en Primera División? Los días previos y el reconocimiento del técnico que te puso en primera, ¿no? Sí, el debut no fue tan... porque hay un debut después, medio como que estamos ahí en el plantel, pero no participamos, y después se da una situación muy especial donde hace que sí ya la continuidad en el equipo titular sea importante. ¿Por qué el debut? Porque el debut es finales del 80 y Huracán no tenía una buena campaña y va perdiendo 2-0 contra Platense en la cancha de Platense. Un Platense que jugaba muy bien, que tenía muy buenos jugadores, Grimoldi, bueno, tenía muy buenos jugadores. Y el técnico me llama y me dice, bueno, ingrese Morresi. Y bueno, qué bárbaro, vamos a tratar de revertir el resultado. 4-0 perdimos. Mencionemos al técnico. ¿Quién era el técnico? El técnico era... ¡Ay, qué increíble que se me fue el nombre! Bueno, ya me va a venir. Ya va a salir. Y después se da una situación donde estábamos ahí jugando en el plantel titular, en el 81, a principio del 81, donde nos toca jugar con Boca. En la Bombonera. No, miento, fue en el 80, bueno, no recuerdo bien. Yo iba a jugar en tercera y era un día miércoles. Y el técnico me dice, Janín, me dice, Claudio, mire que es muy posible que yo voy a poner un jugador que es titular, lo voy a poner en el banco, y este jugador a veces no quiere ir al banco, entonces si se llega a ir de la concentración yo lo voy a llamar. Bueno, dicho y hecho. Se fue. El martes a la noche había concentrado la primera, los que iban a jugar, se ve que da una charla el técnico y el jugador se retira. Me llaman y vamos a concentrar. Bajamos a la Bombonera, me dan la número 16, en ese momento era del 1 al 11, del 1 al 16, del 1 al 11 eran los titulares, bueno, me dan la 16 y el equipo va a hacer la entrada en calor. En ese momento había empezado el control antidoping en los equipos y se creía, porque se jugaba un miércoles a la noche, que el miércoles ese no iba a haber control antidoping. Viene el médico corriendo gritando, hay control antidoping. El equipo titular estaba haciendo la entrada en calor. Entonces el técnico manda a llamar el equipo titular. Entonces pregunta si algún jugador había tomado alguna medicación que podría de alguna manera detectarse. Sí. Bueno, hay 2 compañeros que habían tomado algo y de pronto me dan las 7
Y se dan estas cosas de jugar en la tercera, parezco como titular en primera. Y Huracán gana 4-1 y yo hago el cuarto gol. Tuvo 30 años Huracán sin poder ganar en la Bombonera. Después gana, no me acuerdo, el gol lo hace un chico rubio que jugaba de 5, de 8, no me acuerdo qué. Pero fue un partido donde Boca venía muy bien. El compañero que entró conmigo, que era el Loco Candedo, hace un gol espectacular, de mitad de cancha se la tira por arriba a Gatti. Bueno, son estas cosas que a veces tiene el destino que abre las aguas y porque si no hubiera ocurrido eso, vaya a saber cuál hubiera sido mi tu futuro, ¿no? Futuro. Sí, ¿Sabe? No se habría más la posibilidad de jugar y hoy no hubiera jugado en la primera. Y a partir de esa situación, ¿tuviste continuidad en Huracán? Tuve continuidad, fueron años muy buenos, hubo 4 años que fui el cuarto goleador del campeonato. Es cierto que yo empecé jugando primero de 8 y después pasé a jugar como un cuarto volante, un delantero. Se empieza a modificar la forma de juego en el fútbol. Ante el 8 era un 8 que era de juego, se empieza a tratar a un 8 que es más de contención, más como un 5. Y me toca jugar en equipos donde yo de alguna manera hacía muchos goles, pero no el equipo no podía ganar muchos partidos y llegamos a la situación de que empezamos a pelear por el descenso y en el año 85 se da el hecho de que a mí me terminan vendiendo a River, bueno, un equipo de Colombia, que el equipo de Colombia me presta a River. Y me toca jugar en el River campeón con el Huracán descendiendo. Me tocó jugar un partido. Yo jugando para River. El River de Beira. El River de Bambino Beira. Sí, claro. Sí. Y a mí me toca jugar el partido donde juega Huracán y River. River peleando el campeonato y Huracán peleando el descenso. Qué sensación, ¿no? Fue terrible. Tremenda, ¿no? Fue terrible. Mi viejo diciéndome, bueno, vos sos hincha de Huracán, todos somos hincha de Huracán, pero vos tenés que trabajar. Es decir, mi papá pudo entender, siendo un fanático, que bueno, una cosa era lo que era el trabajo y yo de alguna manera debía respetar a esa institución en la cual trabajaba y a los compañeros de ese momento. Y se dio una particularidad, porque ese partido Huracán empató 0-0. Y se dio que cuando yo atacaba para el arco de Huracán, había gente de Huracán que estaba enojada y me insultaba. Pero como el partido termina 0-0, yo unía a las dos hinchadas, las dos se enojaron conmigo. O sea, nunca le hiciste gol a Huracán vos. No. ¿Qué hubiese pasado? No lo sé. Porque se dio esta situación, creo que con Barijo, él explicó que no lo hubiese sostenido, no lo hubiese gritado. Uno ingresa al profesionalismo, cuando ingresas al profesionalismo tenés que dar lo mejor. Yo me imagino que si hubiera tenido una situación lo hubiera hecho. Sin gritarlo. Sí, sin duda. Se dio hace poco con Domingo, ¿no? Haciendo un gol de Independiente para River. Sí, no lo hay gritó. muchos jugadores que han hecho goles y no lo han. De todas maneras, vos sabés que es un viejo debate, lo conversamos con Márcico un día, y Márcico fue terminante, ¿Por qué no gritar el gol? O sea, si el gol es lo más lindo, no le debo nada a nadie, no es irrespetuoso. O sea, todo es válido, todo es respetuoso, ¿no? Pero también me hizo reflexionar esa respuesta del Beto. Bueno, el gol es una de las emociones más fuertes que uno puede tener en la vida. Yo tuve hijos y son maravillosos y los disfruté y los disfruto, pero el gol no superan a mis hijos de ella. No, El nacimiento de un hijo, no. Más que mi hija está por ahí. No. La familia primero. Pero el hecho de conectar la pelota, que estos son segundos, ver la trayectoria, ver el impulso del arquero para que no se produzca y ver cómo ingresa la pelota a la red y ver cómo explota una tribuna y sentir el sonido ensordecedor del grito de gol, es una sensación que es imposible de igualar. Yo me fui del fútbol y nunca más pude tener una sensación tan importante. Y me tocó ser secretario de deporte, hablar en el Salón Blanco de la Casa Rosada, tener a Néstor Kirchner ahí sentado, es decir, sensaciones que son muy fuertes también. Ahora, como un gol no existe.
Exactamente, irrepetible. Y además hay goles y goles, porque vos podés hacer un gol en tiempo de descuento, 0-0, en una instancia decisiva, también eso se potencia aún más. Porque a lo mejor cuando el partido está definido, es lindo hacer un gol, pero un gol en el descuento, en la desesperación, digo, no sé si te ha pasado alguna vez. Me pasó. Goles decisivos. Sí, me ha pasado. También hay una sensación especial hacerle un gol cuando sos muy hincha de un equipo, claro, hacerle un gol a San Lorenzo, a tu rival, ¿no? Y claro, me ha tocado un gol que fue San Lorenzo se va al descenso y cuando asciende se hace un partido a la noche en la cancha Huracán que es el partido de la amistad o un partido que a través de un nombre buscaba unir sí. Por supuesto después se terminan peleando todos, pero como pasa siempre, sí. Pero le ganamos 1-0 y yo hago ese gol. Es lo más lindo que hay. Y fue una sensación que son cosas que te llevas para siempre, ¿no? Sí. Después una situación parecida sucedió, que no es un gol, pero también es en una situación muy especial, jugando para River, un River Boca. Un día que va River perdiendo 2-0, me toca ingresar. Pasamos a ganar 3-2 y penal en el último minuto. Más, el referee dijo, se patea el penal y se termina el partido. Y por supuesto uno estaba parado donde estaba la tribuna de Boca, patea Comas y lo tira afuera. Y termina el partido y ganás un clásico 3-2 con una situación que vos decís, dimos vuelta a un partido y de ahí uno se da vuelta y ve caminando hasta la hinchada de River festejando. Bueno, es una sensación también que me ha quedado de un momento importante. Increíble. Bueno, vos nombraste que acá hay pibes de la pensión que a lo mejor no te han podido ver. Si vos tenés que calificarte, si tenés que promocionarte virtualmente, hay empresarios que te quieren comprar. ¿Cuáles han sido tus virtudes, tus mayores cualidades como jugador de fútbol? Yo creo que es muy difícil eso. Yo creo que fui en el fútbol, si te toca ser delantero, hay algo que se llama eficacia. Vos tenés que ser eficaz, porque vos vas a tener 2 o 3 situaciones, como mucho en el partido, sí, donde vos tenés que hacer el gol. No fallar. No fallar. Que puede pasar. Argentina en el Mundial contra Alemania, a los 3 jugadores más precisos y eficaces que tenía Argentina y el mundo, Messi, Higuaín y Palacios, tuvieron 3 situaciones de gol y por esas cosas maravillosas, no concretaron, increíbles que tiene el fútbol, no lo pudieron hacer. Pero tenés que ser eficaz. Y me parece que yo lograba, de alguna manera, ser, por mi movilidad, una persona que participaba mucho del juego asociado, tenía la virtud también de dar pases de gol al resto de mis compañeros, pero cuando tenía la posibilidad de hacer el gol, ya sea de juego, de tiro libre, de penal o de cabeza también, porque hice muchos goles de cabeza siendo alguien que mide 1,69. Sin gran talla, exactamente. Pero me parece que era inteligente, vivo, no sé cómo se llama, para ubicar el lugar donde los grandotes se chocaban y yo aparecía por ahí y la metía. Bueno, digo que es una gran virtud porque vos no eras un delantero, goleador. Claro. A ver, ¿con quién podríamos compararlo hoy? No sé. Porque vos asistís, llegás. Sí. No sé, era una cosa rara. Por eso digo, quiero pensar hoy en este tiempo. ¿Qué Morresi 2017 hay? No lo sé. ¿Es difícil? No, me cuesta. Porque es otro fútbol, digamos, se juega otra cosa. También es otro fútbol. Se juega otra cosa. Sí. Yo no sé si es otra cosa. Porque hay carrileros, hoy, viste que. Sí. Laterales volantes. Tal vez el fútbol no es, para nosotros no es tan vistoso, pero es una discusión que yo tenía con mi papá, porque yo estaba viendo Huracán del 73 y mi viejo, cuando alguna vez perdía Huracán, decía, no, pero estos son unos troncos, antes jugábamos, y yo estaba viendo a Brindisi, Babington, Houseman, y hoy a mí a veces veo a algunos jugadores y digo, cómo falta la gambeta, cómo falta el sombrero, el caño, el juego asociado.
Pero bueno, yo también entiendo que para jugar hoy en una primera división tenés que tener un estado físico, mental y un dominio del juego que supera lo que nosotros hacíamos en ese tiempo. Sí, exactamente. Bueno, estamos con Claudio Morresi, hablábamos de los chicos de la pensión. Vamos a mencionar a Leonardo Paulina de Formosa, Eduardo Melo de Misiones, Axel Báez de Jujuy, Elian Patiño de Formosa. Todos se sacaron fotos con Morresi. Es bárbaro. Mira vos. O sea que a mí me tocó ser entrenador de divisiones juveniles acá en Huracán durante 8 años y conozco muy bien los sueños de estos chicos, porque estos chicos, como uno, pero bueno, yo no sé si están en la pensión también sean del interior, los sueños todavía son mucho mayores, los chicos del interior que vienen acá, que hacen el gran sacrificio de irse de su familia. Sí, además debe haber un desarraigo. Un desarraigo muy importante. Muy yo durante mucho tiempo tenía una pesadilla que era... Porque cuando sos entrenador de divisiones inferiores hay un momento en el año, a fin de año, que vos le tenés que decir a los 30 muchachos que estás entrenando, que lo tuviste entrenando durante años, que tal vez no tienes posibilidades de seguir en ese club, porque el camino uno ve para arriba está taponado o ese chico no tiene la condición deportiva suficiente como para llegar a pelear una primera división, sabiendo que los que llegan a una primera división son muy pocos de divisiones. Y yo siempre tenía la pesadilla que llegaba ese momento donde tenía que decir a un pibe que no podía seguir, porque es muy doloroso para un técnico, porque uno sabe el esfuerzo que hacen. Lo único que a mí me ponía contento era que si un pibe hizo el sacrificio que hacen estos chicos, que se le levantan a la mañana, que van a hacer en medio de la escarcha, del frío, del calor que te parte al medio, entrenan, se rompen el alma, tratan de dar lo mejor, que si no llegan a jugar en el fútbol, si no llegan a tener la suerte de llegar en el fútbol, en la vida la van a pelear desde otro lugar, la van a pelear con una garra, porque si hicieron todo el sacrificio que hicieron, después cuando vayan a pelear cualquier trabajo o cualquier lugar, tienen incorporado esa fuerza de voluntad que va a hacer que sobresalga sobre el resto. ¿No percibís hoy, Claudio, en relación a los chicos, no nos detengamos en Huracán, en general todos los pibes de las inferiores, de los distintos clubes, que me parece que ahí está el negocio de los clubes, ¿no? Hay otras tentaciones económicas en el sentido en la proyección, cuando se meten a través de internet lo que ganan los futbolistas, están picando muy alto sin todavía tocar la primera división de ese club, pero no sé si el entorno, o hay muchos representantes, la misma familia, digo, en relación cuando vos empezaste. No, sin duda, es otro mundo, es otra situación, son los poderes económicos que concentran el dinero en unos pocos y no importa todo lo que quede atrás, lo importante es ese pequeño grupo para que le dé el dinero suficiente a esas empresas de telecomunicaciones, de esos grandes grupos que manejan tanto las comunicaciones como el deporte en sí, ¿no? Es decir, es otro mundo y de alguna manera se tienen que adaptar a eso, desde ya que es muy injusto, es sumamente injusto lo que gana un jugador de fútbol. Cuando uno ve que los jugadores en Europa ganan lo que ganan, es sumamente injusto. Yo me sentaba, cuando era técnico de división inferiores, me sentaba al lado del doctor Lipovetsky, desgraciadamente falleció hace muy poco. Y el doctor Lipovetsky era médico de guardia del Hospital Álvarez. Casi ni cobraba en Huracán. Y esa persona salvaba vidas. Y en el fútbol, porque las relaciones económicas se dan de esa manera, hay jugadores que ganan fortunas incalculables. Entonces me parece que llegará alguna vez, algún momento que todo se nivele, ¿no? Por lo menos me parece que un mundo tan injusto donde haya un grupo tan pequeño que gane tanto y el resto, porque la verdad que el resto, cuando uno mira el fútbol de la B, mira el fútbol de la C, cuando mira varios equipos de la A, es muy injusto que
que haya tanta diferencia. Exactamente. Bueno, te retirás muy joven. Lo hablábamos antes de iniciar esta entrevista, hasta me sorprendí. Yo pensé que había 33, 34, me decís, no, la verdad me retiré mucho antes. Hoy parece mentira que un jugador se retire a los 30 años. Increíble, sí, ¿no? Sí. No sé. Fueron 12 años, algunos excelentes, otros buenos, y a partir de una lesión que yo tengo, que es una pubalgia, que en ese momento era muy difícil de curarse, y me operé, pero nunca quedé, nunca pude rendir como la gente y como uno quería y como la gente esperaba de uno. Entonces era muy doloroso terminar un partido y donde uno veía que no había rendido de acuerdo a lo que la gente esperaba de uno, ¿no? Entonces, bueno, como te contaba, en ese momento yo estaba jugando en Platense, tenía un contrato de todo un año y les dije, no me acuerdo si era el mes 7 o el mes 8, digo, bueno, por más que me podía haber quedado haciendo la plancha ahí y no jugar y seguir cobrando esos 5 meses, le dije, bueno, hasta mañana páguenme, yo me retiro del fútbol, no puedo seguir en esta situación donde defraudo a la gente y de alguna manera yo no puedo rendir como quisiera rendir. ¿Y cómo fue tu sensación el día después? Sin entrenamiento, sin concentración, sin ir con el bolsito, porque había que ordenar las horas para ocuparse, ¿no? Fue muy complejo, muy complejo. Yo siempre siempre, que esto también es bueno para que están los chicos que lo escuchen, tratar de estudiar o tratar de buscar alguna otra cosa que le ocupe el tiempo, que no sea solo el fútbol. Yo tuve una participación de militancia política, es decir, me ocupaba el tiempo de otras cosas, pero no obstante, fue 1 año y medio, 2, donde fue muy difícil acoplarse a lo que era la vida sin el fútbol. Una de las cosas que me ayudó es que había hecho el curso de técnico y empecé a trabajar como técnico de divisiones inferiores, entonces seguí relacionado pero el aplauso, la caricia que te da la gente, el hecho de la semana con ese grupo de compañeros, donde hay bromas, donde hay alegría, donde hay diversión, donde hay juego. Se había terminado. Se había terminado. Es un tema. Bueno, y además, como digo yo, mediáticamente el teléfono ya no suena más. Cuando digo periodísticamente, ¿viste? Son situaciones que el jugador es joven en la vida, no este caso porque tenías 30 años, pero cuando te retiras a los 38, 39, que sos muy joven para la vida, pero el fútbol se te terminó. Sí, sí. Y tenés que estar preparado. Sí, sí. Por eso es importantísimo tener alguna otra vocación, saber que es muy doloroso, pero que la vida también te da cosas como para disfrutar y que vos vas a ser feliz. Es decir, después la vida te da emociones, sensaciones y es cierto, no vas a vivir todo eso que tiene una resonancia. El gol, eso a mí me quedó. El gol, lo del salir gol, a la cancha, salir a la cancha, que vos salís del túnel y de pronto es todo un griterío. Las canciones, la gente, me acuerdo que cantaba en Huracán, cantaba una canción, movete García, movete, Morresi también, que sigan, bueno, no sé, vamos a salir campeón otra vez, no me acuerdo bien cómo era. Pero escuchar tu nombre de 20.000 personas... Es fuerte. Es muy fuerte. Bueno, pero tuviste contención familiar. Sí. Porque es el momento de hablar de la familia. Sí. Ya mencionaste a tu hija que está siguiéndote en Marcación a la Presión. ¿Cómo has seguido? Porque vos tenés 2 hijos grandes. ¿Te han visto? ¿Tu hijo te vio? Mi hijo el otro día me decía que mi último gol se acuerda. Él tenía 5 o 6 años, un gol que yo hago en Platense, Independiente, y que se acuerda. Imágenes, te vio en videos, te debe tener. Y hay algunos videos. Sí. Por suerte tengo algunos goles ahí, como para decirle, ve que es verdad lo que decía. Pero no hubo herencia. Tengo ese gol, el primer gol que le hago a Boca lo tengo. Es para poder descifrarlo, tenés que hacer un esfuerzo muy grande, pues en blanco y negro, la televisión de ese tiempo, que ahora ves todo tan maravilloso. Es más linda la vida que ves que la que vivís. El gol que le haces a Boca es previo al Boca de Maradona. Claro. Porque estás hablando del 80, vos, ¿no? Claro. Me toca jugar
con Miguel Brindisi, claro, con Diego Maradona en el año 81, sí, en la cancha de Boca, donde perdemos 3-2 en el también faltando 2 o 3 minutos. Jugar contra Diego. Ahí tengo una foto en el celular, en los mensajitos, o en los mensajitos, en los WhatsApp, donde estoy con Diego disputando una pelota. También esas cosas maravillosas, haber sido contemporáneo del jugador más grande de la historia del fútbol, ¿no? Y haber jugado contra él. Había jugado en la selección juvenil cuando hacíamos partidos contra la selección mayor, que me hizo un caño una vez, una cosa impresionante. Era muy grato jugar hasta en contra de Diego, porque Diego lo apreciaba siempre, hasta viendo que te estaba gambeteando, vos decías, ¿cómo hace este muchacho como para hacer esas cosas que hacía? Una cosa muy similar era, hasta en algunas cosas era superior René Houseman. A mí me tocó estar con René y me tocó jugar, una cosa es el partido en una cancha que desde ya tiene todo lo que tiene, pero un picado, jugar al lado de René era una cosa maravillosa. Sí, increíble, pero lo hablábamos con Brindisi, también otro hijo directo de Huracán, aquel 81, también es muy fuerte la imagen de Maradona, pero no sé si Brindisi, no sé si fue casi fundamental para ese campeonato. La primera etapa de ese campeonato, Boca es Brindisi, recién sobre el final aparece Diego, pero Brindisi fue muchísimo más jugador que Diego en esa primera etapa. Bueno, y tu etapa como técnico, ¿qué balance la haces, Claudio? Yo como técnico de inferior especialmente, porque como primera me tocó ahí 2 o 3 veces cuando sucede que el equipo se va al técnico y te dan la posibilidad. Como Néstor Apuso acá. Bueno, pero Néstor tuvo la oportunidad de tener una continuidad. Sí. A mí me tocó 2 veces y fueron 3 o 4 partidos donde agarras un equipo que está ya golpeado y es muy difícil. Muy difícil, muy difícil. Pero como entrenador, junto a Jorge Célico, junto a Omar de Felipe, nos tocó sacar una camada. A ver, hay jugadores que vos sabés que van a llegar y vos lo único que podés hacer es perfeccionarlos un poco, y hay otros que los perfeccionás un poco más. Pero yo y ese grupo de compañeros, Pineda, Barijo, Casa, Lucho González, Montenegro, Migliori, Andújar, me estoy olvidando de algunos, Bastía, Silvera. Increíble. Fueron jugadores muy importantes en la historia de Huracán y del fútbol. Nivel ¿no? internacional, ¿no? Claro. Igual, de todas maneras, en relación a ese tiempo, me da la impresión que se apura mucho más hoy en poner a los pibes en la primera división por necesidad. Sí, también es cierto que como hay mucha más venta al exterior, antes no se vendía tanto, Europa casi ni existía, solamente los clubes de Colombia, por lo menos. Hoy hay mercados mucho más grandes. Hay mucho más grandes. Sí. Hoy está Rusia, está Asia, está... sí. ¿Y cuáles son los ojos que tiene que tener un entrenador de inferiores para darse cuenta este pibe está para la primera? Te puedes equivocar, por supuesto, ¿no? Qué difícil eso. Sí, por eso. Hay algo que es una unión para mí, ahora que lo decís, la verdad que lo estoy pensando ahora, aparte ha pasado tanto tiempo de que fui entrenador, me parece que hay una conjunción de cosas, una técnica importante, una personalidad lo suficientemente fuerte como para poder superar cualquier situación que se presente en lo deportivo o en lo extradeportivo, porque el pibe cuando lo mandás a jugar a la tercera ya empieza a sentir, bueno, ahora no, en esa época la tercera era previa a la primera, entonces había una adaptación a ese clima que iba a vivir en el momento que iba a estar en la primera. Y tal vez en esa tercera ese jugador que tenía condiciones técnicas importantes no podía superar ese clima que se presenta y ese paso tan importante que es adaptarse a esa situación. Y al revés, cuando
vos pones a un pibe de la tercera a la primera división, 1 o 2 partidos, pero no rinde y vuelve a la tercera división. Digo, ¿se frustra? ¿Cómo lo contenés vos? No, desde ya en ese momento, o en todo momento, pero por lo menos lo que nosotros buscábamos era tratar de concientizarlo que otra oportunidad siempre va a haber, en ese club o en otro club. Porque si un chico llegó a jugar en una tercera, si llegó a una tercera es porque superó muchísimos escollos y que tiene las condiciones como para pelearla. Va a tener otra oportunidad o tal vez vaya a otro equipo, y más ahora que, como decíamos antes, hay tantas posibilidades. Pero mirá que hoy hay muy poca tolerancia. Bueno, muy poca tolerancia. Sí, bueno. Rápidamente te dicen tocó techo, sacalo, viste que enseguida. Sí, y pero después explota en otro lado. Sí, bueno, pero son estos tiempos y distintos. Se tienen que adaptar a ese tiempo. Sí, exactamente. Bueno, estamos con Claudio Morresi. Podemos ir a alguna pregunta, ¿no, Laura? ¿Qué tal? Así que, a ver, ¿alguien se anima a preguntar a alguien a Claudio Morresi? Claudio, ¿cómo estás? Gracias por estar acá con nosotros. No, por favor. Contaste la situación que te tocó vivir en tu familia con tu hermano. Sí. ¿Cómo llevaste ese momento y cuánto te ayudó Huracán en ese momento? Sí, la situación de bueno, vamos a profundizar el tema. Cuando una persona desaparece en un contexto de una dictadura, las familias sufren una situación muy particular y muy especial, que es que se levanta con la ilusión de poder encontrar a su ser querido y se acuestan con la gran frustración de no haber podido encontrar y no poder saber nada de él. Es extraño decirlo en estos tiempos donde vivimos en democracia, donde ustedes son jóvenes y no vivieron esa situación. Pasó algo similar ahora con el caso de Maldonado, es decir, que la sociedad reaccionó rápidamente, es decir, que había pasado, es decir, en mi casa se vivía una situación de mucha tristeza porque todos los días sucedía esto. Yo creo que Huracán y el fútbol sirvió como para que yo me pudiera refugiar en esta situación y poder superar esa situación que se vivía. Es decir, yo sinceramente desde que mi hermano desaparece me metí de lleno en el fútbol, me metí de lleno en Huracán, vivía y pensaba solamente en esto, porque era una manera también de preservarme de la situación que se vivía en mi familia y en miles de familias. Porque uno no solo vio cómo desapareció su hermano, sino después vio cómo fueron desapareciendo otros compañeros y vio la angustia y el dolor de esas familias que lo único que buscaban era que le dijeran dónde estaba su ser querido. Y por la inmensa cobardía que tuvo la dictadura militar, callaron y ocultaron qué habían hecho con esas personas, con las personas que habían detenido, que después se supo que las llevaron a campos de concentración o centros clandestinos de detención, que los torturaron para que dieran toda información que pudieran, que a las mujeres que estaban embarazadas esperaron que parieran para que tuvieran sus hijos y después los entregaron a otra familia, y para que el 95 o 98% de esos seres que pasaron por esos centros de detención los inyectaran con una inyección que se llamaba pentonaval, que le decían, que los adormecían, que los llevaban al aeropuerto, que los subían a un avión, que cuando llegaban a cierta distancia en el río, los tiraban vivos de los aviones. O los quemaron en algunos lugares, o los tiraron en algunos pozos donde se hicieron tumbas masivas. Eso fue lo que hicieron, y como hicieron eso, fueron tan cobardes de no decir, porque hubiera sido mucho más sano para nuestra sociedad que hubieran dicho que los habían asesinado y que hubieran entregado a sus cuerpos a sus familiares. Mi familia tuvo la inmensa suerte de que nosotros después de 13 años pudimos encontrar el cuerpo de mi hermano. Lo mataron de 6 balazos en la cabeza a esta distancia y lo tiraron en una fosa. Los antropólogos fueron, descubrieron el cuerpo, se supo que era mi hermano y está en Flores cada domingo que va. Lo que es el círculo de la vida y la muerte de una persona. Hay miles de familias que todavía no saben si lo tiraron al mar, si lo quemaron en una pila o si lo tiraron en una fosa común.
A propósito de esta situación, Claudio, por algún temor en ese tiempo, ¿pensaste en irte del país o no? No, porque no podíamos tampoco. No pasó. Sí nos amenazaron, sí nos extorsionaron, y con la llegada de la democracia también hubo situaciones porque estos asesinos, al no ser juzgados, andaban por la calle y de alguna manera también te amenazaban. A partir, de la lucha de los organismos de derechos humanos y la decisión política de Néstor Kirchner, se los lleva a juicio y que hoy están cumpliendo, con juicios justos, están cumpliendo la mayoría de ellos una condena. Que esto es lo que sirve para que nunca más vuelva a ocurrir lo que pasó, porque si no, cuando un asesino en un tiempo de la historia no lo llevas a la justicia, cuando los años pasan, otro puede intentar repetir lo mismo que hizo ese asesino porque sabe que no va a ser justiciado. La verdad que es impactante este relato, Claudio, que lo has contado tantas veces, pero pues sabes que este programa se ve mucho a través de Instagram, el canal de YouTube de Huracán, de Facebook, y la verdad, muchos jóvenes han visibilizado una situación, y vos una vez dijiste una frase también que me conmovió, Claudio, cuando mencionaste a tu querido hermano. Hubiese preferido que mi hermano esté vivo y no ser jugador de fútbol, una cosa así, más o menos. Sí, la verdad que esas cosas, fue una pregunta que me hizo un periodista, sí, que hubiera elegido. La verdad que le tendría que haber dicho que no tendría que haber hecho esa pregunta, claro, porque esas cosas uno no era partícipe de ninguna situación, es decir, se dio, sí, pero sí, sin ningún lugar a duda. La vida de una persona es algo que es algo no se compara con nada. No hay nada que lo compara con nada. Pero bueno, ahí en lo que era la EXESMA, que hoy es el espacio de memoria, verdad y justicia, hay un lugar, que hay un museo que tiene que ver con la historia del deporte y los derechos humanos, que hay todo un recorrido por la historia del deporte y donde, hay muchos deportistas que están desaparecidos y hay un reconocimiento a ellos, pero también está la historia del fútbol y la historia de los pueblos originarios, los deportes que hacían. Es algo muy interesante para los jóvenes, ¿no?, que no vivieron ese tiempo y de alguna manera pueden vivenciar lo que sucedía. Bueno, volvemos a la actualidad de Huracán. En el final de la entrevista vamos a sortear una camiseta que vas a firmar, Claudio. Bueno, ¿no? Mirá qué linda camiseta. Muy linda. Muy linda. Son muy lindas. No me gusta las publicidades, pero bueno, es el tiempo de hoy. Que son lindas y caras. Ahora que en esto de YouTube y de los mensajitos, sí, hay algunas, me mandan fotos de equipos que yo jugué. Bueno, y hay algunas que no tienen ninguna publicidad y son hermosas esas camisetas. Son hermosas, sí. Después, es lógico que tengan que aparecer las publicidades, pero habría que hacer una revolución de vender camisetas sin publicidades. Bueno, la gente de Huracán está muy entusiasmada con este equipo, que de a poco se va alejando del promedio. Se le ganó a Vélez los otros días, pero rápidamente hay un partido el viernes. Viste que siempre se sigue debatiendo si se puede jugar tan seguido, si el jugador 72 horas puede rendir físicamente. Algunos técnicos hacen cambios porque no se puede jugar. ¿Vos lo has vivido? No viví una simultaneidad de partidos como se vive ahora. No tan seguido. Por otro lado, vos ves algunos equipos, claro, pero lo que pasa es que en estos equipos de Europa, donde juegan tan seguido, es tan grande la diferencia de algunos equipos con otros que pueden hacerlo y ganan, porque tal vez existe esta gran superioridad entre el Barcelona, el Real Madrid con el resto de los equipos. Lo ideal sería que
porque no deja de ser un espectáculo maravilloso el fútbol, que sus integrantes, de sus artistas, puedan estar en plenitud para jugar, entonces que pudieran descansar el tiempo necesario para que uno, cuando va a verlo a la cancha, puedan dar el 100%, ¿no? Bien, me decían algunos socios hoy, nacidos para sufrir, Huracán, por lo que pasó el otro día, es como le van perdonando la vida a los rivales, generan 7, 8 situaciones de gol, el partido está 1-0 y vos lo has vivido. Si no haces un segundo gol, lo dejas abierto para el rival que es inferior al rival, pero el partido está 1-0, puede haber un imponderable que te dé un empate en un córner, un rebote. La vida de Huracán parece ser que es esta, nacidos para sufrir. Te voy a contar una anécdota. Cuando soy secretario de deporte tenía que ocupar una dirección de deporte, de una dirección de lo que tiene que ver con el alto rendimiento deportivo, y había dos personas. Una persona era X nombre, y la otra persona se llama Osvaldo Arsenio. Entonces, entre las cosas, cuando uno está hablando, él me dice que él es hincha de Huracán. Entonces le dije, bueno, si vos sos hincha de Huracán, tenés el corazón suficientemente fuerte para soportar todo lo que puede pasar en este lugar. Medio una broma, pero no deja de ser cierto. El hincha de Huracán adquirió un temperamento, ha sido muy sufrido porque ha sido muy injusto lo que ha pasado en muchos momentos de la historia. Y el 2009, el famoso partido. Sí, el 2009, yo estuve en la cancha, estuve con mi papá, en ese momento era secretario de deporte, hablé previamente con Grondona para que pusiera el referee más imparcial posible. Me dijo, sí, Claudio, quédate tranquilo que es así, y es más, creo que era así. Y después yo le mandé una carta, pero no como funcionario, sino como hincha del fútbol, al que era a Romo, que era el director de Jorge Romo, donde le dije que esa persona o era un corrupto o era un incapaz. Como no tenía pruebas de que era un corrupto, pero sí había demostrado que era incapaz, no podía seguir dirigiendo. Bueno, evidentemente, no por lo que yo escribí, sino por toda la situación que se planteó, esa persona no siguió dirigiendo. Pero fue una situación muy injusta, porque muy injusta. Los sueños de la gente y la belleza del fútbol se sostiene en la justicia. Si eso no sucede, más allá que ese partido no jugó Huracán como venía jugando y que sus grandes artistas de ese momento no pudieron rendir de acuerdo al nivel que traían, todo eso es cierto. Pero hubo una injusticia. Pero hubo una clara situación injusta que le privó algo que Huracán se merecía. Sí, vos sabés que el tema arbitral, yo respeto mucho a los árbitros porque son seres humanos, se pueden equivocar, no tienen monitor, los árbitros no tienen monitor, porque nosotros si estamos en nuestra casa, vemos 18 veces la repetición y el árbitro... Pero el fútbol arquero lo vieron desde No. Paraguay. Quería completar el concepto. Cuando un árbitro se equivoca y después no vuelve a dirigir, y algo pasó. Vos fíjate que en la famosa mano de Gallo, en el 68, Nimo no dirigió más. Y Nimo dirigía todos los partidos principales. Ahí es donde empezás a sospechar. Cuando un árbitro, vos lo acabas de decir, se puede equivocar por incapaz, sigue dirigiendo. Ahora, llama la atención que después de ese episodio de Vélez Huracán, Bracena no dirigió más. Entonces ahí es donde empezás a sospechar. Sí. Igual, porque si no pareciera que todos los torneos están comprados y todo hay una gran corrupción en el fútbol. Y yo creo que no es así. Yo creo que el fútbol puede superar situaciones que algunos vivos, algunos corruptos, que corrompen a otros corruptos. Yo creo que el fútbol puede superar esas cosas. Si Huracán ese partido hubiera jugado bien, no hubiera posibilidad ninguna totalmente, de que ese árbitro tuviera los errores que tuviera. Acá se fue el descenso a River. Se fue Independiente. Se fue Independiente. Sí. A mí no me va a tocar, decían, ¿viste? A mí no me va a tocar. Y te toca. Yo fui, a ver,
a mí me tocó un tiempo ser funcionario donde los 3 equipos, de las 3 personas que de alguna manera se puede decir, pero deben influenciar, que yo, la presidenta Cristina era hincha de Gimnasia, se fue a Gimnasia, el presidente de Quilmes, el jefe de gabinete Aníbal Fernández era hincha de Quilmes, sí. y manejaba el dinero Rondona, del fútbol para todo, y se fue Quilmes, Rondona Independiente, es decir, el fútbol puede existir situaciones que lo quieran corromper, pero a la larga es un deporte donde termina ganando el que mejor hace las cosas y se va al descenso el que peor las hizo. Coincido, pero igual de todas maneras tenemos que reducir el margen de sospecha, porque te iba a tocar el tema del VAR, donde evidentemente hay un club que se vio perjudicado en una instancia decisiva. Entonces, tenemos que ser cuidadosos cuando queremos probar algo nuevo. Si vos querés probar algo nuevo, no lo podés poner en un partido tan importante. Ahí es donde empezás a sospechar de situaciones. ¿Era necesario? Y después te quiero pedir tu opinión sobre la tecnología en el fútbol. Hay momentos que son tan importantes que si la tecnología ayuda, bienvenida. Un gol que basés con lo que cuesta hacer un gol que hace un equipo y que la emoción que eso produce, si por alguna situación no se cobra y tenés la tecnología como para ayudar a que se concrete ese gol, me parece que está bien. Si se abusa de esa cosa tecnológica, cambiará lo que es la dinámica del fútbol, cambiará, y yo no sé si eso será tan bueno para lo que es el espectáculo en sí. Bueno, a propósito de reducir el margen de sospecha, una cosa que lo investigué yo y le roza a Huracán. Hubo un árbitro, no recuerdo el apellido, que nació en Venezuela y dirigió un partido de Huracán en Argote, exactamente. Eso lo investigué yo. No era venezolano, era colombiano. Argote era colombiano, y ahí la Conmebol realmente se hizo el tonto, no se dio cuenta, pero ahí también Huracán se sintió perjudicado. Por eso quiero que hay que reducir el margen de sospecha, y vos no podés poner un árbitro colombiano en un partido donde juega un equipo colombiano. Después se dijo que había nacido en Venezuela. Sí, nació en Venezuela, al mes fue a vivir a Colombia. Sí. Esas cosas las tenemos que corregir, Claudio. Sí, lo que pasa es que hay organizaciones supranacionales, la FIFA, la Conmebol, en lo que es en el mundo olímpico, el Comité Olímpico Internacional, el Panamericano, es decir, hay situaciones que se dan que los países, es muy importante que integrantes de esos países dentro de lo que es la geopolítica deportiva puedan estar en esos lugares de decisión, porque si no estás... Te duermen. Ni hablemos del tema del micro. Pero no obstante, volvemos a lo de antes. Sí. Porque si no pareciera que todo es corrupto, esto estamos viendo titanes en el ring. No es así. Sí, es muy difícil, también coincido con vos, si vos tenés un equipo muy bueno, que pierdas el partido. Pero yo lo que digo, no sé si coincidís, ya tenemos que terminar, Claudio, a mí no me gusta que me beneficien, pero no me gusta que me perjudiquen. Me parece que sería eso, en definitiva, lo del arbitraje. Porque nacimos en eso, es decir, nos seguimos jugando y se fue transformando en una profesión, pero en sí estaba el concepto de ganarle al otro porque sos mejor. Exactamente. Y me parece que eso está muy arraigado, porque si sería otro tipo de sociedad si el pensamiento fuera el otro, es decir, solamente buscar la ayuda de alguien o hacerlo por izquierda, que existen y sin duda, y todo lo hemos vivido en diferentes situaciones de la vida, pero me parece que para que este deporte persista en el tiempo, es muy importante que siga ganando el que mejor hace las cosas. Bueno, Claudio, cerramos la entrevista, pero en el final, como cada noche de miércoles, vamos a sortear la camiseta tan linda, qué linda
es la camiseta de Huracán, así que vos vas a sacar el número. Pasa que se dio una particularidad, los 10 siempre sacan el número 10. A ver vos, a ver qué número sacaste. No, en este caso. Carrascosa, Ojeda. Carrascosa, Ojeda, exactamente. El 3. El que tiene el número 3. Muy bien. El pibe de la pensión. Muy bien. ¿Vos te llamás? Leonardo. Leonardo Paulina de Formosa. Vos te vas a llevar la camiseta. Muchas gracias a vos también por haber venido. Te saluda Morresi. Señores, nos vamos a despedir, agradeciéndote, Claudio. Realmente ha sido un placer. Hacía mucho que no nos veíamos. Sí. Y siempre da placer tener una entrevista con vos. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos y a esta casa que tantas alegrías me dio. Todos juntos nos vamos a reencontrar el próximo miércoles. Con el aplauso a Morresi nos despedimos.